Chicos, ahora vamos a ver el tema de suma de números pares. Listo. De igual manera se tiene acá tres series, ¿no? Pero ahora vamos a tratar con los números pares. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedes tú identificar si un número es par o no lo es? Vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el número que quiero evaluar, en este caso quiero evaluar el 4. Ya, vamos a tomar el 4 y lo dividimos con 2. A este resultado, si te sale normal, o sea, si no es decimal, quiere decir que el número sí es par. Como vemos, 4 entre 2 es 2, así que ya vemos que estamos tratando con números pares de esta manera, ¿no? Ahora, la primera condición para aplicar lo que vamos a aprender es que todos los números sean pares. Y luego la segunda condición es que se empiece con el par 2. Y claro, que sean correlativos pares. Correlativos pares quiere decir que después del par 2 debe seguir el próximo par, el par más cercano, el par que continúa o el par consecutivo. El par consecutivo del 2 es el 4, el par consecutivo del 4 es el 6, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos por la primera serie. Si nosotros sumamos de manera normal al ojo, esto sería, por ejemplo, 2 más 4, 6 más 6 es 12. Entonces ya contamos con la respuesta 12, ¿no? 2 más 4 más 6 es 12. Ya, pero vamos a hacerlo a la manera más rápida, con el método que tenemos que aplicar. Este es el método, fíjense. Igual, contamos cuántos números hay. 1, 2, 3. Una vez que tenemos contados los números, simplemente vamos a contar los números. No nos salió 3. Simplemente para poder saber cuánto es la suma, tenemos el número 3 que hemos contado y lo multiplicamos por su consecutivo. ¿Qué número le sigue al 3? El 4. Y 3 por 4 nos da 12. Y si es el mismo resultado que habíamos hallado anteriormente. Ahora vamos a hacer la segunda serie sin necesidad de usar la calculadora, aplicando el nuevo método. Vamos a contar primero los números. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Acá vemos que tenemos 5 números. ¿Listo? Entonces colocamos 5 y lo multiplicamos por su consecutivo. O sea, ¿qué número le sigue el 5? Le sigue el 6. Lo multiplicamos. Y esto es 30. 5 por 6 es 30. Listo, entonces la suma del 2 hasta el 10 solo con pares. De igual manera vamos a hacer la serie número 3, pero acá vemos que ya hay más números que no se pueden contar así como así con los dedos, ¿no? Entonces la cuestión es saber cuántos números hay en esta tercera serie, del 2 hasta el 26. Para eso hacemos lo siguiente, ¿no? Recuerden que para saber cuántos números hay, eso representa n. N sería igual a 26. Tomamos el último número y lo dividimos entre 2. Entonces en esta serie hay 13 números. Les reto a completar cuántos números faltaron y puedan contarlos, les va a salir 13. Una vez que tenemos los números que existen, 13 números hay aquí, simplemente multiplicamos por su consecutivo. ¿De acuerdo? Sería 13 por... ¿Cuál sería el que le sigue al 13? El 14. Bien, usamos en la señal calculadora, sería 13 por 14, 182. O sea, del 2 más 4 más 6 hasta el 26, todo eso suma 180. Bueno, ahora vamos a ver este cuarto ejemplo. Tengo una serie que va de los números pares desde el 2 hasta el 500. Y como verán, nos tomaríamos casi muchos días contar cuántos números hay acá. Entonces aplicamos la técnica, ¿no? El método, ¿ya? Tomamos entonces el último número. ¿Cuál es el último número? Es 500. A ese último número lo vamos a dividir entre 2. 500 entre 2, 250. Entonces yo tengo que la cantidad de números en esa serie es 250. Del 2 hasta el 500 hay 250 números. Entonces aplicamos el método de suma de números pares, el cual consistía en tomar
la cantidad de números y multiplicarlo por su consecutivo. ¿Cuál sería entonces el consecutivo de 250? 251. Y usamos la señal calculadora, ¿no? 250 por 251 será igual a 62.750. Esa sería la respuesta de sumar desde el 2 hasta el 500, ojo, con números pares y que sean correlativos, empezando desde el par. Bueno, ahora tenemos un último ejemplo, en el cual nos piden sumar una serie desde el 20 hasta el 132 y que todos los números son pares. Como podemos observar, cumple con la primera condición, que todos los números sean pares, pero no cumple con la segunda condición, ya que la serie empieza con el 20, no empieza con el... Entonces, así como lo hicimos con los números impares, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos nuevas series. Una serie donde se encuentre el 2 y que también se encuentren todos los números hasta el 132. ¿Listo? Y luego también vamos a crear otra serie que también empiece desde el 2 y que vaya hasta el número impar anterior al 20. Ahora acá vean, quiero remarcar esto. Esta es la serie que nos pide. Va desde el 20 hasta el 132. Hago lo siguiente, creo una nueva serie que va desde el 2 hasta el 132 y creo otra serie que va desde el 2 también para usar hasta el último número que es anterior al par que inició en el ejercicio que me piden, en la serie que me piden. Ya tengan en cuenta eso, ¿no? Acá es 20, entonces el par que está antes del 20 es el 18. ¿Ya? Entonces vamos a hallar la suma de cada uno y ese resultado los vamos a restar. Recuerden, el total menos una parte me da la otra. Vamos a empezar entonces con la serie del total. La serie del total va del 2 hasta el 132. Como yo no sé cuántos números hay, vamos a contarlos. Recuerden cómo se hallaba la cantidad de números. Tomabas el último número, 132, y lo dividías entre 2. Sería entonces que 132 entre 2 es 66, ¿no? ¿Listo? Eso representa nuestro n, ¿verdad? La cantidad de números que hay en esa serie. Ahora, una vez que tenemos la cantidad de números, aplicamos el método. El método consistía en multiplicar la cantidad de números que hay por su consecutivo. ¿Cuál es el que le sigue al 66? 67. Entonces usamos la calculadora, 66 por 67, y nos da 4422. Listo, ya tenemos la suma del total de números. Ahora me falta la suma de la pequeña parte. Vamos a revisarla entonces. Sería del 2 hasta el 10. Entonces, para saber cuántos números hay en esta serie, simplemente tomamos el último número, 18, y lo dividimos entre 2, y la respuesta es 9. Entonces la cantidad de números en esta serie del 2 hasta el 18 es 9. Ahora, para saber cuánto suman estos números, vamos a tomar la cantidad de números y la vamos a multiplicar por su consecutivo. El consecutivo que le sigue a 9 es 10. Entonces 9 por 10 sería... Entonces 2 más 4 más 6 hasta el 18 es 90. ¿Listo? Ahora ya tengo los dos resultados, que es la suma del total de números y la suma de una parte de los números. Entonces, ¿cómo hallamos la otra parte? No será necesario usar la fórmula porque no cumple, porque empieza con 20. Entonces, restamos el total menos una parte, ¿no? La parte inicial. Tomamos la parte inicial y lo restamos con el total, ¿no? Sería 4422 menos 90. Y eso es igual a 4332, la respuesta. O sea, del 20 hasta el 132, todos los pares suman 4332, ¿sí? Vamos a ver entonces sobre la suma de números impares, ¿sí?
Bueno, en primer lugar acá les presento tres tipos de series, ¿no? Tengo acá una serie S que es igual a, me piden la suma de tres números, ¿no? Se contabilizan los números. 1, 2, 3. Acá hay tres números, son 1, 3 y 5. Bueno, sumando esos números normalmente, al ojo, por así decirlo, sería entonces 1, ¿no? Tenemos acá, más 3, 4, más 5, 9. Entonces colocaríamos acá nuestra respuesta, ¿cuál es? El 9, ¿no? Ahora vamos a agrandar un poquito la letra. Listo, la respuesta sería 9. De la misma manera podemos hacer la otra serie, ¿ya? Pero como son números ya más grandes, tomaría mucho tiempo sumarlos. Lo que necesitamos son dos cosas para poder sumar números impares. Primero, contar los números. Una vez que tienes los números contados, ya el resto es sencillo, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, en la segunda serie tenemos 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Contabilizar cuántos números hay. En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como veo que acá hay 6 números, lo que voy a hacer es multiplicar al 6, que son los números que están ahí, los que he contado, por el 6. Se puede observar entonces que la respuesta es 36, ¿no? Y por supuesto también colocamos acá la respuesta, 36. Listo. ¿Qué les parece si hacemos lo mismo en la primera, ¿no? Porque en la primera serie la hemos sumado así, al ojo. A ver, vamos a contar cuántos números hay, que es lo primero que tenemos que hacer. 1, 2, 3. Listo, hemos contado que hay 3 números. A ese conteo, 3 números, vamos a multiplicarlo por el mismo, 3 por 3, sería 9. Y coincide nuestra respuesta, ¿no? Aplicándolo en lo que les había enseñado ahora. Incluso les reto usar la calculadora en la segunda serie y les va a salir 36, ¿no? Naturalmente. Ahora, de manera general, para poder hacer lo que hemos hecho, contar los números y multiplicarlos por el mismo para saber cuál es la suma, vamos a tener estas dos condiciones. La primera, que todos los números sean impares. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 79. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo identificar un número impar? ¿Cómo sé yo que es un número impar? Simple, coges el número que vas a evaluar, en este caso voy a evaluar el 5, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es dividir el número entre 2. Ahora, naturalmente esto sí se puede dividir, pero me va a salir 2,5, un decimal. Si tú divides un número entre 2 y te sale decimal, este número es impar, ¿ya? Muy bien, retomando entonces a la tercera serie, que va del 1, 3, 5 hasta el 79, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contar primero los números, pero si se fijan muy claro acá, hay muchos números, porque hay puntos suspensivos, ¿ya? Pero primero vamos a ver si cumplen las dos condiciones. Vamos a ver la primera, que todos los números sean impares. Vemos que sí cumple en la primera condición, todos son impares. Vamos a la segunda condición, que empiece con el primer impar, el cual es 1. Y vemos que la tercera serie sí empieza con el 1. Una condición más es que estos números sean correlativos. Quiere decir que después del 1 le va a seguir obligatoriamente el próximo impar del 1, que es el 3. Después del 3, bueno, ahí sigue el 4, pero el 4 no es par. Por lo tanto tomamos el impar que sigue, el cual es el 5. Después del 5 seguirá el 7. Después del 7 seguirá el 9. ¿Listo? Vemos que ya cumplido nuestras dos condiciones, así que vamos a contar cuántos números. Para yo poder contar la cantidad de números, simplemente hacemos lo siguiente. Vean, tomamos el último número. ¿Cuál es el último número? 79. ¿Listo? Lo sumamos con 1. La respuesta sería 80. Y a esa respuesta la dividimos entre 2. Y la respuesta sería 40. Entonces acá yo veo que tengo 40 números.
En matemática, ¿cómo representamos la cantidad de números? Con n. N es igual a 40. O sea que acá hay del 1 al 79, 40 números impares. ¿Listo? Recuerda, una vez que yo tengo la cantidad de números que es 40, lo que voy a hacer ahora es multiplicar esa cantidad por el mismo. 40 por 40. Sería 1600. Y de esta manera yo puedo saber cuánto suman esta serie de números del 1 al 79.600. Y así podemos hacer con todas las series que se nos propongan en el futuro, ¿no? Listo, chicos, ahora les traigo un cuarto ejemplo, el cual vemos la serie que va desde el 1, luego el 3, luego el 5 hasta el 129. Podemos ver que acá todos son impares, entonces cumple con la primera condición. Ahora vemos que también cumple con la segunda condición, ya que el primer número es 1, es el primer impar, y le sigue su consecutivo, 3, luego su consecutivo. Listo, entonces eso nos permite a nosotros poder elaborar nuestro proceso. Vamos a empezar. Entonces, ¿cuál era el proceso? ¿Recuerdan? Tomamos el último número. ¿Cuál es el último número? 121. A ese último número lo sumamos con 1, lo cual es 122. Y a esa respuesta la dividimos entre 2, lo cual es igual a 61. Muy bien. Una vez tenemos la cantidad de números, porque recuerden, 61 representa cuántos números hay en esta serie. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos la cantidad de números, ahora sí, ¿cómo se resuelve esta serie, esta suma de números impares? Multiplicamos la cantidad de números por la misma cantidad de números. En este caso, ¿cuál es la cantidad de números? 61. Exacto. Entonces multiplicamos 61 por 61 y nos resulta 3721. Esa es nuestra respuesta. O sea, la suma de 1 más 3 más 5 hasta 121 es 3721. Muy bien, vamos entonces con el último ejemplo, el cual es un ejemplo un poquito más complejo, ya que si pueden ver en la serie, obvio, todos los números son impares, entonces cumple con la primera condición, pero no cumple con la segunda condición. Ustedes pueden ver, el primer número impar de acá no es el 1, es el 19. Lo bueno es que son correlativos, porque después del 19 le sigue el 21, y después del 21, entonces de eso no hay ningún problema, ¿ya? Pero vemos que el impar no empieza con 1, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, y les quiero explicar con un ejemplo. Vean este ejemplo, he dibujado una línea con 3 puntos que se separan, son distantes, ¿ya? Ahora, esta línea me hace una distancia total. Digamos, vamos a ponerle por ejemplo que es un total de 20 metros. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si a estas dos distancias que están del punto al otro punto les damos unos valores, ¿no? Una distancia. Por ejemplo, vamos a darle a este punto 11 metros. ¿Ya? Le damos 11 metros. ¿Cómo ustedes podrían hallar esta distancia si saben que toda la distancia mide 20? Claro, realizamos la diferencia de 20 menos 11, ¿no? Y eso sería igual a 9 metros. Lo mismo vamos a hacer acá. Tenemos una parte que es la serie, pero la serie completa, para poder aplicar la primera condición, sería que empiece con 1. ¿Listo? Entonces vamos a provocar esto. Para eso vamos a tener dos series. La primera es la que va a empezar con 1, ¿ya? Sería 1 más 3 más 5, pero sería una parte, porque tendría que ser hasta el anterior impar del 19, el cual es el 17. Perfecto. Entonces la otra serie, ¿cuál sería? La otra serie sería desde el 1, ya no voy a colocar mucho los números, pero sería hasta el 169. Listo. Acá entonces ya tengo tres series, si se fijan. La primera es el que nos pide el problema. La segunda nosotros la hemos sacado. Y la tercera es el total desde el 1 para que pueda cumplir. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que cumpla, ¿no?
Para eso empezamos con el 1. Acá también empezamos con el 1. ¿Con qué objetivo hacemos eso? Porque acá recuerden, el total menos cierta parte me da la otra parte, ¿no? Acá estamos tratando con distancias, pero acá vamos a ver, si tenemos un total, hemos forzado a que exista una serie total, y acá tenemos una parte. Si yo resto este sumando de series, esta suma de series con esta otra suma de series, me va a dar este resultado. Vamos por ahí entonces. Empezamos hallando la serie total. Vamos a ver. Esto sería igual a... Bien. Vemos que ya va del 1 hasta el 69, cumple con todas las condiciones. Lo primero que vamos a hacer es contar cuántos números hay acá. Del 1 hasta el 169. Para eso tomamos la calculadora. A ver, ¿cómo era? Al 169 le sumamos 1, 170, y a ese resultado lo dividimos entre 2. Entonces acá hay 85 números, del 1 hasta el 169. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar ese 85 por el mismo, 85. Listo, tengo que la suma del 1 hasta el 169 es 7225. Lo voy a colocar acá. Ya tengo el total. Bueno, acá el total era 20 metros. Entonces, para hallar esta partecita, voy a hallar la otra parte. Que sí se puede, ¿no? Porque esta parte no se puede, entonces hallo la otra. Entonces, hallamos la serie que hay en estos números. La segunda serie que podemos observar, del 1 hasta el 17. Si se fijan bien, he tomado que el último número sea el impar que le precede, o sea, que está antes del 19. Por ejemplo, si acá tu impar fuera un 33, acá sería el anterior de 33. El impar anterior a 33 es 30. Listo, entonces vamos a resolver esto. Vamos a contar cuántos números hay. Recuerden de qué manera se contaba. Tomamos el último número, 17, le sumamos 1 y lo divido entre 2. Me sale 9, ¿no? Vemos que acá hay 9 números. Entonces, a esos 9 números lo vamos a multiplicar por el mismo. 9 por 9, 81. Entonces mi respuesta de esta suma será 81. ¿Listo? 1 más 3 más 5 hasta el 17 es 81 la suma. Entonces ya tengo la parte total, que es 7225. Ya tengo la otra parte, que es 81. Y para allá la otra parte, la parte que necesito, simplemente resto 7225, o sea, el total menos la otra parte, 81. Y esto, vamos a ver, si me da la calculadora, 7225 menos 81, 7144. Y esa sería nuestra respuesta.